Hola, buenas a todos. ¿Se oye bien? Tengo aquí abierto el chat, ¿vale? Está ya preparado para compartir la pantalla. Vale, vale, perfecto. Acabo de ver el chat, ¿vale? No me salta directamente. No sé bien cuando se pone la pantalla completa, ¿vale? De la presentación. Bueno, vamos a empezar con una sesión. Antes, bueno, me voy a presentar. Soy Álvaro Núñez, soy tutor de CEUPE en el área de IoT, del Internet de las Cosas, en el máster de ciberseguridad. En la sesión que vamos a hablar hoy, en esta sesión informativa, quiero veniros a hablar de los chips, el mundo que nos rodea y un futuro conectado, es decir, qué tenemos a día de hoy, ¿no? El estado del IoT, un poco de historia de cómo viene, también a distinguirlo de un microprocesador, que seguramente este concepto le tengáis más claro, ¿no? Y cómo es un dispositivo IoT por dentro. Y como no tengo acceso directamente al chat y no me salta aquí, las dudas, si queréis vamos a dejar un poco de tiempo al final para resolverlas. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar, ¿vale? Con esta sesión. Sí que quiero hacer hincapié, bueno, a lo largo de esta sesión, como os digo, ver el Internet de las Cosas, una introducción al Internet de las Cosas, microprocesadores y microcontroladores, que sepamos distinguirlos. Algunos, seguramente microprocesador os suene algo, a lo mejor ahora mismo no lo tenéis de situar, pero en cuanto empecemos a ver cosas de los componentes del ordenador, seguramente empecéis a caer ya en el microprocesador, ¿no? Y en alguna ocasión habéis escuchado de él, ¿no? Al final, si hemos trabajado con ordenador, nos sonarán algunos conceptos. Y también sobre los microcontroladores. Este puede que nos suene menos, pero también que el nombre es parecido, que hacen unos, que hacen otros, y por qué son importantes en el mundo IoT. Y por último, el futuro conectado, qué objetos se están utilizando a día de hoy y, por supuesto, qué amenazas hay y que, bueno, que pueda haber en el futuro, que era sabido y que al final es que todos los dispositivos tendemos a conectar a todos los dispositivos a Internet. Entonces, existen muchas amenazas que, bueno, habrá que securizarlas, ¿no? Y intentar mitigar todos los posibles amenazas o fallos que tengan este tipo de sistemas. La primera pregunta de todas, si vamos a hablar del Internet de las Cosas, es ¿qué es el Internet de las Cosas? Seguro que muchos ya os suena mucho este término, porque bueno, aunque parece un término bastante del futuro, ¿no? Y muchas veces sí, el Internet de las Cosas es algo que va a llegar, realmente el Internet de las Cosas ya está entre nosotros. Y como su propio nombre indica, el Internet de las Cosas lo que hace es conectar objetos que siempre tengamos conectividad a ellos. Es decir, son objetos que están conectados a Internet, como podría ser desde una lavadora, una nevera, el aire acondicionado, las bombillas de la casa, ¿no? La estancia, los sistemas de riego. Como os digo, hay muchas cosas que sí que las tenemos más habituadas, ¿no? Como puede ser a lo mejor el poder controlar una bombilla, y hay otras que todavía nos cuesta verla porque no existen productos como tal en el mercado que estén a uso, que se estén usando cotidianamente, como puede ser una lavadora conectada a Internet o una nevera conectada a Internet, un cepillo de dientes conectado a Internet. Son cosas que todavía no estamos acostumbrados a tratar con ellas, pero que seguramente llegará porque el IoT va a meter en Internet, ¿vale? Todas las cosas conectadas a Internet, el control absoluto desde Internet y de todas las cosas. Es muy importante destacar que los objetos se convierten en participantes activos, ya que no es solamente que nosotros, las personas, estemos actuando con ellos. Volviendo a los mismos ejemplos, una nevera o una lavadora, no es que nosotros digamos, vale, cuando yo estoy llegando a casa, que se ponga automáticamente la lavadora, sino que puede ser también mediante otro objeto que le diga, oye, cuando mi aire acondicionado, por poner un ejemplo, cuando mi aire acondicionado llegue a tal temperatura, con la lavadora, ¿vale? Ya no somos las personas las que estamos actuando directamente con ese objeto, sino que son objetos que, gracias a unas reglas que tienen establecidas y unos controles, interactúan entre ellos de esta manera. También es importante destacar que, claro, los objetos al final están formados por sensores, de los cuales hablaremos un poquito más adelante, que pueden pues, reconocer eventos y en base a ello cambiar y actuar. Vamos a ver los sensores y vamos a ver los actuadores. Pero antes de esto, vamos a ver de cuándo surge este concepto de IoT. Realmente el concepto de tener las cosas conectadas data de los años 70 y es que en una universidad de Pensilvania, el Departamento de las Ciencias de la Computación fueron los primeros en conectar, ni siquiera lo llegaron a conectar a Internet. Ya estaba ese concepto de las cosas conectadas,
pero lo conectaron realmente a ARPANET, esta primera red que surgió en Estados Unidos, que era como un propio Internet de conexión entre algunos organismos. ¿Qué pasa? Que bueno, los departamentos de ciencia de la computación, los programadores por lo general están bastante activos y necesitan bastante cafeína. Y entonces el primer objeto que realmente conectaron a Internet, que lo que intentaron hacer, fue conectar una máquina de Coca-Cola que realmente era muy sencillo. Como podéis ver ahí, había una forma de entrar que es muy parecida a como hoy en día se accede por SSH, el control remoto de una máquina, en este caso con el comando finger, y lo que hacían es que esa máquina tenía 4 columnas. De hecho, en las dos últimas filas de aquí vemos empty, empty, 1 hora, 3 minutos. ¿Qué quería decir esto? Bueno, los estudiantes lo que hicieron era, como esta máquina estaba, digamos, a lo mejor a 15, 20 minutos andando, ¿vale? El campus era bastante grande y tenían cierta distancia hasta llegar a la máquina, y no querían llegar a la máquina y o bien encontrarse que estaba vacío la Coca-Cola, por lo tanto no la iban a poder tomar, o bien que no estuviera fría, que lo hubiesen recargado hace poco y que no estuviera fría. Entonces, lo que hicieron fue, con sensores muy sencillos, ver cuándo, por un lado, si estaba vacío y también hace cuánto tiempo se había recargado. Y pusieron un criterio de que si llevaba más de 3 horas las latas ahí metidas, iban a estar frías. Entonces, como veis en empty, empty, 1 hora, 3 minutos, ese era el resultado que daba de la máquina, y eso quiere decir que las dos primeras columnas estaban empty, ¿vale? Estaban vacías. Que en una había pasado 1 hora, la tercera columna había pasado 1 hora desde que hubo el repuesto, y en otra 3 minutos. Entonces ahí ya el programador sabía que no iba a ir porque la máquina de Coca-Cola iba a estar vacía, ¿vale? O bien no iba a estar fría. La única que podía estar un poco más fría es la que llevaba 1 hora, pero bueno, no se daban ya ese paseo. Sin embargo, si accedías más tarde, pues ya podías encontrarte con que, bueno, en ese caso sí que estaban frías porque llevaban más de 3 horas que se habían metido ahí. Como veis, este es el concepto de tener las cosas conectadas a Internet. Simplemente, en este caso, para darnos algo de información, no para actuar con el objeto, como pensamos hoy en día, ¿no? De voy a encender la luz en mi casa cuando llegue, o cuando pase algo que pase algún evento en mi casa, sino que esto simplemente era información. Oye, yo quiero saber si este objeto tiene ya la Coca-Cola o me va a tocar darme el pase. Bueno, luego más adelante conectaron otra máquina, que la máquina que conectaron fue también de M&M's, ¿vale? Tenéis ahí un enlace que os pongo abajo a la derecha donde explica toda esta historia para que la podáis leer, porque realmente es una historia muy curiosa. ¿Vale? Y aquí veis un poquito más tarde, en el 1992, que además de tener conectada una máquina de Coca-Cola, tenían otra de M&M's. Bueno, y realmente, aunque estemos hablando de un mundo conectado, estamos hablando del Internet de las cosas, todas las cosas que están conectadas, pero realmente hay un dato, y es que no, actualmente, aunque parezca mentira y nosotros estemos trabajando con Internet y encima con altas velocidades, porque realmente también hablaremos un poquito del 5G, pero tenemos altas velocidades, nuestro Internet es de alta velocidad. Sin embargo, a pesar de estar hablando de un mundo conectado, hay gente que no tiene conectividad a Internet, ¿vale? No llega a conectividad a Internet. Son 4.400 millones de personas, según estudios, los que no tienen acceso a Internet en el mundo. Entonces, fijaos, nosotros hablando de Internet de las cosas y gente sin Internet. ¿Dónde pasa esto y cuáles son los motivos? Bueno, la compañía de McKinsey tiene un estudio hecho, por ejemplo, de la gente que está offline en 2013, y vemos aquí un poco la región. Sí que hay cosas que nos llaman bastante la atención, por ejemplo, Rusia. Claro, Rusia es un país que es enorme y por eso nos llama mucho la atención verlo en el mapa, que está todo pintado de azul, pero realmente no es tanta gente la que en Rusia no tiene internet, ¿vale? Son a lo mejor zonas más remotas. Realmente donde menos internet se tenga, aunque muchas veces vayamos a pensar que pueda ser en África o Latinoamérica, donde menos internet de desconexión se tiene es por la parte de Asia, ¿vale? La parte de la India, como veis, y Birmania y demás tienen muy poco acceso a Internet, bastante restringido. ¿Vale? Como veis aquí, el mayor, o sea, ordenados por población, ¿vale? Sería Birmania, ¿no? O Myanmar, como era antes, que bueno, dicen que prácticamente no está conectado, ¿vale? Un 99,5%. Esto desde 2013 obviamente habrá evolucionado, ¿no? Luego también, bueno, Etiopía, Tanzania, veis esta serie de parte de Asia, y también llama la atención encontrarse abajo,
a Estados Unidos, porque realmente pensamos que Estados Unidos debería estar súper conectada, al final de allí prácticamente es de donde surge todo y están muy avanzados, también como en China, ¿no? Y China también tiene una parte bastante, como veis, que está también desconectada, pero en Estados Unidos hay zonas donde, pues bueno, al final no llega esa conexión. ¿Cuáles son las razones? Pues bien, incentivos. Como veis, los incentivos en Estados Unidos no hay problema, no es una barrera, pero por ejemplo en Etiopía pues no tienen incentivos para poder tener conectividad a Internet, al igual que no tienen presupuestos y de hecho otro aspecto muy importante son las capacidades que tienen los usuarios, es decir, no tienen usuarios que sean capaces de utilizar Internet. Esa gente con Internet no están acostumbrados, no tienen las capacidades y pues también es una barrera a la hora de ponerlo. Y luego también el tema de infraestructuras. Si tienen infraestructuras o no tienen infraestructuras, pues también es una barrera. Entonces, bueno, ordenado un poco, como veis, según el estudio de McKinsey, bueno, Estados Unidos, pues al final tiene un 94% de que no tiene barreras y un 6% problemas de barreras para tenerlo. Por aquí también sale un poco España, pero España realmente prácticamente está todo conectado. Hay algunas regiones concretas donde no llega, y bueno, como veis, las zonas donde más barreras existen es en esta zona que os digo, ¿vale? De la parte de Asia. Bueno, viendo esto y volviendo un poco para intentar entender el Internet de las cosas, cómo se ha construido, ¿vale? O en qué consiste, tenemos que hablar de los chips. Y aquí es donde os quiero hablar de los microprocesadores y de los microcontroladores. Unos seguramente os suenen y el otro no. Lo primero es un chip. Seguramente esa palabra la escuchemos y sepamos más o menos asociarla con esta imagen que tenemos aquí, ¿no? Un chip que realmente es una caja negra, ¿vale? Para nosotros un chip es una caja negra. No sabemos lo que hace, pero realmente lo que hace es que está recibiendo entradas, recibe una serie de entradas, esa caja negra hace operaciones y produce unas salidas, ¿vale? Eso es un chip. Aquí quiero hablar de los microprocesadores y de los microcontroladores. Aquí os dejo unas características de un ordenador. Si alguno es muy técnico, seguramente sepa entenderlo todo, o si habéis ido a comprar un ordenador recientemente, cuando hayáis comprado un portátil. Hoy en día es verdad que ya gran parte del mercado se lo llevan las tablets, pero habrá cosas, vamos a leerlas un poco por encima, seguramente algunas os suenen a chino, pero ahora lo vamos a leer un poco más sencillo. Bueno, decimos, vale, tenemos un procesador Intel, Core i7, que tiene 6 núcleos, para que haya mucha gente que se habrá perdido. Memoria RAM tiene 16 gigas, hay gente que ni siquiera le sonará la memoria RAM, pero no sabrá para qué se utiliza, ¿no? O qué tiene que ver. El disco duro, este sí que nos sonará un poco más, ¿no? ¿Cuántas fotos puedo yo almacenar aquí? Controlador gráfico, habrá gente que esto directamente ni lo entienda. Conectividad, bueno, pues tenemos LAN, tenemos Wi-Fi 5, con range voz, tenemos Bluetooth 5.0, el Wi-Fi 5 está en el 802.11. Habrá gente, bueno, sabemos que tiene Wi-Fi, ¿no? Que nos vamos a conectar inalámbrico, algunos los del cable, si es una generación muy nueva, el cable ni le sonará. Bueno, y luego también conexiones, le puedo conectar un pendrive, HDMI, vale, esto traducido un poco a lenguaje que entendamos todos, vale, sé que es el procesador, ¿no? La CPU puede llegar a sonarme, pero yo que sé que son los núcleos, no sé qué es eso, pero sé que el ordenador tiene un procesador, ¿vale? Algo básico del procesador, algo que nos ha sonado siempre, ¿no? La CPU. La RAM, también sabemos que tenemos RAM, no sabemos muy bien lo que hace, pero sí que sabemos que cuanta más RAM tenga nuestro equipo, mejor. Disco duro, cuanto más espacio tenga, mejor. Hoy en día hablamos de teras, ¿no? Ya compramos discos duros de teras y hace años atrás, pues bueno, un sistema operativo cabía en disquetes, bueno, prácticamente de 3 megas. La gráfica, como os digo, ni nos preocupamos. Conectividad, RAM, nosotros ya nos conectamos inalámbricos, Wi-Fi, Bluetooth, y conexiones igual, nos interesa conectarlo a un pendrive, de hecho no nos interesa si el conector es HDMI, directamente, bueno, esto se puede conectar a la tele, lo puedo conectar a un monitor y verlo, ¿no? Esto más o menos es el esquema que tenemos. Bueno, ¿cómo funciona el ordenador por dentro? ¿Vale? Esto simplemente para que veáis, esa caja negra que decimos, el microprocesador, que está dentro de la CPU, la unidad central de proceso, bueno, lo que tiene el microprocesador en la parte central, como veis, tiene por un lado la conectividad a las memorias. Las memorias es importante bien para mover datos, para poder trabajar con datos, para procesarlos, ¿vale? En el microprocesador lo que hace es operaciones y esos datos se van guardando en ese almacenamiento RAM, ¿vale? Para operar.
También tenemos las memorias ROM, que son solamente de lectura, no sonará a los antiguos CD-ROM, que son CDs, ¿no? Que escribíamos la información una vez y luego solamente se podía lectura, ¿no? Read Only Memory, memoria de solo lectura. Esto es bastante sencillo de entender. Al final es el CPU que hace las operaciones y la RAM donde se mueven los datos. ¿Qué pasa? Que para nosotros poder trabajar con esto tenemos unos dispositivos de entrada, como es el teclado y el ratón, y luego unos dispositivos de salida, como es la impresora o es la pantalla del ordenador. ¿Vale? Esto es todo el que haya utilizado un ordenador, ha utilizado el teclado, ha utilizado un monitor para verlo, y luego aparte tenemos otros dispositivos de entrada y salida, como puede ser una tarjeta de sonido. A partir de ahí podemos meter un micrófono para meter señal de audio al ordenador, o bien recibir sonido a través de los altavoces, y también pues con un cable de red para tener internet. Otras entradas y salidas, pues dispositivos de almacenamiento, lo que es el disco duro, los discos ópticos o incluso antiguamente los disquetes, ¿no? Ese almacenamiento, ¿vale? Es un poco la estructura que tenemos, que si no la sabíamos, más o menos la podemos ubicar un poco. Vamos a hablar ahora del microcontrolador, porque es que no es un microprocesador, el microprocesador es bastante más avanzado, trabaja con mucho mayor volumen de datos, pero es que comparte bastante lógica de un microprocesador, y es que también está formado por dentro, es una caja negra, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Tenemos la caja negra, entradas y salidas, y es que un microcontrolador está formado por una CPU, ¿vale? Donde va a hacer unidad central de proceso, donde va a hacer todos sus procesos, tiene una serie de memorias para trabajar con esos datos en tiempo real, ¿vale? Los va moviendo, va utilizando las memorias, y por último, pines de entrada y salida. En este caso, vamos a hablar de los sensores y de los actuadores, es decir, nos comunicamos con el mundo físico. Como os digo, en la caja negra entran datos, procesa, salen datos. Bien, memorias. No quiero entrar en tecnicismos, pero sí que hay que saber que tenemos tres memorias, entender en qué consiste cada una de ellas. La memoria flash vendría a ser algo parecido al disco duro, pero lo que va a guardar ahí es el código del programa, ¿vale? En un microcontrolador se hace un programa y ese programa se almacena en una memoria que no se borra cuando la máquina se apaga, como ocurre con la memoria RAM, y en esta memoria flash se sube el programa y está preparado con unos datos de inicio para trabajar. Luego la memoria RAM o SRAM es una memoria también para datos, y en ese caso sí que se van almacenando los datos con los que vamos tecleando. Imaginar que que queremos saber el estado de un pulsador. Ese estado, si está encendido o si está apagado, si está pulsado o si no está pulsado, esa información tiene que guardarse en algún sitio y no se va a guardar en la memoria flash, ¿vale? La memoria flash es únicamente para, digamos, la lógica del programa, para lo que va a llevar el cerebro, o sea, que es lo que va a tener que hacer. Entonces, la memoria de datos es donde se guardan esa serie de datos para trabajar. Y por último, tenemos una EPROM, que lo que es una memoria de datos, pero que no se borran los valores cuando se apaga la máquina, ¿vale? Es decir, podemos guardar datos de calibración, de manera que luego el programa principal puede cogerlos de ahí para, por ejemplo, recuperar el último estado. Y para que veáis cómo la estructura microcontrolador es parecido a la del ordenador. Al final está la CPU en el centro, es la que es la que maneja las instrucciones, ¿vale? La que se encarga de procesar la información. Abajo tenemos puertos de entrada y salida, sean los que sean, ¿vale? Pero vamos a conectar algunos sensores. Como veis a la derecha tenemos las memorias que os he comentado, la memoria del programa, la EPROM, la RAM, las tenemos por ahí. Y luego también tenemos otra comunicación para comunicarnos, por ejemplo, con otro microcontrolador. Esos microcontroladores, entre ellos, pueden comunicarse, serían puertos de entrada y salida, pero son especiales y son puertos, en este caso, de comunicación serial. Para que os hagáis una idea, cuando nosotros conectamos un pendrive al ordenador, estamos utilizando el protocolo USB, o sea, a través del USB, que es Universal Serial Bus. Es una comunicación serial, es decir, la información se manda de manera seguida, ¿vale? A través de un canal. Pues esto mismo también lo pueden hacer los microcontroladores. ¿Cómo vemos los microcontroladores hoy en día? Bueno, gracias a las placas Arduino y ESP, a lo mejor a algunos les suena este tipo de placas, y es que Arduino es un proyecto que, bueno, surgió de la necesidad de poder estudiar la robótica en casa y en vez de tener que esperar en la universidad a coger y hacer turno en la universidad para poder hacer la práctica, pues bueno, se creó esta plataforma y hoy en día aprender de microcontroladores
bueno, está al alcance de cualquiera, ¿vale? Las placas Arduino son las que veis aquí en el modo, las que están en color azul, ¿vale? A la izquierda y abajo, y os estaréis preguntando, bueno, pero ¿y todo esto qué tiene que ver con IoT? Bueno, a ver, lo primero es que un dispositivo IoT tiene un microcontrolador. ¿Qué pasa? Que ese microcontrolador, una de las características que tiene es que está conectado a Internet. Arduino es una plataforma que nació para aprender microcontroladores y que en un principio, desde que surgió, pues no ha tenido conectividad a Internet. Sí que es verdad que recientemente las placas más modernas las están metiendo esa conectividad. Sin embargo, las placas ESP, que son las que vemos a la derecha, es una placa muy bastante pequeña y bueno, ahí está adaptada para que alguien sin necesidad de soldar, sin que sepa soldar, pues pueda conectarlo y pueda empezar a jugar con ello, ¿vale? Sin tener mucho conocimiento. Y este tipo de placas, las ESP, son las que más se están vendiendo y con las que más se están utilizando para el Internet de las cosas. Al final es un microcontrolador con conectividad a Internet. Vale, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con esta placa? Si yo tengo un microcontrolador que se conecta a Internet, es como tener, yo le voy a hacer un programita, ese programita va a ser el cerebro, pero ¿qué va a hacer? Bueno, pues tenemos los sensores y tenemos los actuadores. Sensores, pues un sensor lo que hace al final es recibir estímulos que nos lo va a convertir en señal eléctrica. Por ejemplo, un botón o un pulsador, ¿vale? Eso cuando nosotros lo pulsemos, pues va a llegar en forma de señal eléctrica y ya el microprocesador tiene que saber qué hacer, ¿vale? Va a saber que estamos pulsando el pulsador número 1, como si tenemos 5 pulsadores, sabe en cada momento cuál se está pulsando y qué función tiene cada uno de ellos. Eso se declara en el programa. Pero es que también puede ir un sensor que vaya por luz y dependiendo de la luz que se tenga, estemos recibiendo una señal eléctrica u otra. Es decir, ya podríamos hacer un programa que dependiendo de la luz, o bien la distancia, o bien elementos acústicos, en este caso elementos acústicos sería un micrófono, ¿no? En base al ruido que se está haciendo, en base a la temperatura, en base a la humedad, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay un montón de sensores, pues en base a lo que estén recibiendo esos sensores, nuestra caja negra, nuestro microcontrolador, hará algo. ¿Y dónde se va a ver reflejada esa salida? En los actuadores, que lo que hacen es convertir la señal eléctrica en algo físico, en algo que podamos ver. Por ejemplo, en la iluminación de un LED o una bombilla, en un relé, que un relé nos va a dejar pasar la corriente para encender, por ejemplo, una lámpara que esté conectada a la red eléctrica, ¿no? Para dejar pasar el paso de la corriente a la lámpara o no. Mismamente una pequeña pantalla donde nos esté indicando, pues bueno, la temperatura que hace, la humedad que hace, esos datos tendremos que verlos, con un actuador en una pantalla conectada. Todavía no hemos entrado a hablar de que esté online, ¿vale? En una pantalla. O bien también puede ser que un motor gire en un sentido, gire en otro, gire a una velocidad o gire a otra, pues bueno, igualmente, ¿no? Dependiendo la luz que haya, dependiendo la distancia. Hay sensores para medir distancia, pues dependiendo a qué distancia esté un objeto, el motor se mueva más rápido o se mueva más despacio. ¿Vale? Todo esto va a ir conectado a los pines de entrada y salida. Para que veáis un poco cómo es esto y el mundo de Arduino, en este caso, que es con lo que se suele aprender, antes de entrar a la propia programación de un dispositivo IoT, bueno, aquí veis un montón de sensores, o sea, desde sensores de gas, un sensor de humo, un sensor de luz, ¿vale? Veis un montón de ellos. ¿Vale? Podríamos ir enumerándolos todos, pero al final es para que veáis. Y también enseñaros que, fijaos que todos tienen esas patillitas, ¿vale? Es decir, que se conectan bastante fácil y que en ningún momento hace falta tener muchísima idea de, por ejemplo, de circuitos para soldadura y demás. Así que hay que saber cómo se monta ese componente, no es simplemente conectar y listo. Algunos sí que tienen algo más, pero por lo general son muy, muy sencillitos de utilizar, ¿vale? Y cualquiera podría aprender. Vale, y aquí sí que llegamos a ver qué se utiliza a día de hoy en las comunicaciones inalámbricas. Para ello tenemos que hablar de Zigbee, porque también hay protocolos que se están utilizando en Internet de las cosas, todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Los sensores, los actuadores, bueno, todo esto, al final, ¿qué es lo que va a hacer un dispositivo IoT? Pues pensemos, si es un sensor, yo quiero que esa medida que me esté dando el sensor, por ejemplo, la temperatura, yo pueda consultarla en cualquier momento, esté donde esté, ¿vale? La pueda consultar desde Internet. Y si es un actuador, pues va a ser que yo desde cualquier parte del mundo, pues pueda encender o apagar, ¿vale? O actuar, darle una acción a ese actuador desde donde quiera que esté. Obviamente para eso
cada dispositivo tiene que estar conectado a la red Wi-Fi de nuestra casa. Imaginar, por ejemplo, una bombilla. Las bombillas son de los objetos IoT, de hecho ahora vamos a hablar un poquito más de ellos, pero la bombilla es uno de los objetos IoT más vendidos. Al final lo que hacemos es encender o apagarla, aparte de que podemos definir escenas, porque ya no es una bombilla normal, es una bombilla que cambia de color, cambia la intensidad, ¿vale? Cambia la temperatura de color, ¿no? De blanco cálido o blanco frío para aclimatar de una manera u otra la habitación. Pues yo eso, la bombilla sería un actuador y lo que yo pretendo con un objeto, siendo un objeto IoT, ese actuador también me puede devolver el estado de cómo está la bombilla. Es decir, yo puedo saber a distancia si la bombilla está encendida o apagada y en base a ello yo apagarla. Vale, entonces, bueno, normalmente sería un actuador, la bombilla lo que nos va a dar es un actuador, pero sí que podemos consultar su estado. Vale, imaginar que todos los dispositivos que tenemos en una vivienda y tenemos 50 bombillas. ¿Qué pasa? Que son 50 dispositivos conectados al mismo router de la casa. Entonces, para solucionar esto, hay protocolos propios, en este caso, como es Zigbee, que también es de los más comerciales, no es el único, tendríamos otros como es LoRa, y en otras ocasiones he hablado de LoRa. Sin embargo, ahora os explicaré por qué Zigbee es de los más utilizados, y es que lo encontramos en productos bueno, que están de venta al público. Básicamente, Zigbee está basado en el estándar 802.15.4, parecido al segmento de Bluetooth. Antes, cuando hemos visto las características de los portátiles, hemos visto que el Wi-Fi estaba en el 802.11. No sé si os habéis fijado o directamente. No es un dato que nos vayamos a acordar, pero con esto quiero decir que Zigbee, pese a ser un protocolo de transmisiones inalámbricas, no tiene que ver en este sentido con el Wi-Fi. De hecho, por ejemplo, Zigbee, desde que se estaba pensado para utilizarse en malla, y si, bueno, si alguno ha visto o ha pensado cómo en la universidad o en un hospital puede haber el mismo wifi para todos, es porque tiene una red creada para que eso sea así. Pero realmente las wifis en modo de malla no han llegado hasta relativamente poco, ¿vale? Y por ejemplo, Zigbee era una manera que tenía de trabajar con el modo de malla. ¿En qué consiste el modo de malla? Bueno, aquí a parte derecha veis que Zigbee tiene un coordinador que es, digamos, normalmente es el dispositivo que se va a conectar a Internet, solamente un dispositivo se va a conectar a Internet y lo que hace, como su propio nombre indica, es coordinar. Él va a saber los dispositivos que tiene, digamos, debajo suya, ¿vale? Es el coordinador y puede coordinar todos ellos. ¿Qué pasa? Que solamente el coordinador suele ser el que está conectado a Internet. De esta manera, si tenemos 50 bombillas que se están dirigiendo por Zigbee, podemos controlar todas con que un único elemento, que es el coordinador, esté conectado a Internet, ¿vale? Eso nos libera un poco la carga de tener el router con muchísimos objetos conectados a Internet. Realmente la bombilla es un objeto IoT porque está conectado a Internet, pero no está conectado a Internet directamente, ¿vale? Está conectado a través de una pasarela, de un puente, que es el coordinador. Como veis, en el modo estrella es que está un dispositivo en el centro y todos le están mandando información a él. Ahora vemos el concepto de Zigbee routers, que realmente el Zigbee router lo que hace es que puedan, aparte de reportar ellos su información, por ejemplo, una bombilla, aparte de poder ella reportar su información, puede hacer, digamos, de repetidor, ¿vale? Vemos que en el modo cluster eh, es muy parecido al Maya, pero no están todos conectados entre sí. Es decir, vemos que, por ejemplo, los dispositivos que están más arriba, los dispositivos finales, que son los amarillos que están más arriba, si quieren llegar al coordinador, solamente tienen un camino para hacerlo. Cuando se hace la malla, como veis, cuando tenemos varios caminos para llegar, ¿no? De tal manera que si uno de los routers que están al lado se cae, pues podemos ir a través de otra vía, ¿vale? Es eso lo bueno que permite tener la malla. Esto al final son redes de área personal, ¿vale? El modo PAN, y bueno, para acceder a ellas lo haríamos a través del coordinador y tiene un consumo de energía muy, muy reducido, a diferencia de que tengan que utilizar, aunque los protocolos de los objetos conectados a Internet, como MQTT, bueno, están bastante optimizados, pero al final esta tecnología, ¿vale? El consumo que hace de la emisión, de la transmisión del protocolo, pues es bastante bajo. Vale, esto seguro, si no lo hemos visto, que me parecería bastante raro porque cualquiera que esté comprando en Amazon habrá visto este dispositivo.
Este dispositivo es el altavoz de Amazon, el Alexa, y nosotros le podemos decir cosas como Alexa, enciende la luz del salón, Alexa, activa el modo cine para que nos ponga una escena concreta de las bombillas, o Alexa, ¿qué tiempo va a hacer hoy? ¿No? Simplemente diciendo el comando Alexa, nuestro altavoz se está activando, está recibiendo nuestra petición y en ese momento coge el audio que le hemos dicho nosotros, lo va a mandar a sus servidores para saber qué es lo que queremos decir y en base a ello, pues bueno, podremos tener varios objetos. De hecho, a lo mejor habéis visto que hay objetos que son compatibles con Alexa, hay otros que son compatibles con los protocolos de Google y otro con los de Apple, ¿vale? Porque no tienen un estándar definido. Zigbee ha pasado un poco lo mismo, y es que cada fabricante ha implementado sus propias versiones y es como una centralización. Aparte de que hay una alianza Zigbee entre varios grandes, lo que se está intentando hacer es que haya un único coordinador. Un poquito más adelante, que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, las bombillas, vamos a ver que Philips tiene, por ejemplo, su propio objeto que se conecta al router, pero si yo me compro una bombilla del IKEA con el mismo protocolo Zigbee, tiene que tener su propio gateway también, ¿vale? Aunque ambas estén utilizando la tecnología Zigbee. ¿Qué pasa? Este altavoz os lo he puesto porque permite que varios fabricantes de Zigbee, es decir, ha adaptado varios protocolos para que, por ejemplo, las bombillas de Philips se puedan conectar directamente a este altavoz, ¿vale? Que sea este altavoz el que esté conectado a Internet y todas las bombillas o pulsadores que estén transmitiendo a través de la red de Zigbee de Philips, pues en este caso nuestro altavoz de Amazon sea capaz de controlarlo, ¿vale? Va a ser como el estándar para controlar a todos, por así decirlo. Fabricantes o dispositivos que tenemos hoy en día utilizando Zigbee, bueno, las Philips Hue, que son de las más conocidas, las de IKEA, ¿vale? IKEA Tradsby, que también tiene una gama de Zigbee, Xiaomi también tiene toda la parte de Acara que va con Zigbee, Belkin, ¿vale? La marca Belkin también tiene dispositivos Zigbee, bueno, al final son varios y por supuesto los que puedan hacer cada uno, los do it yourself, porque cualquiera realmente, al igual que podría aprender microcontroladores, realmente Zigbee no sería más que otro sensor o un actuador, por así decirlo, y es que nuestro microcontrolador, si le hemos conectado un pulsador, nosotros queremos que esa señal la mande por Zigbee y luego ya que aplique el resto de la lógica, ¿vale? Sería posible hacer custom devices con protocolos Zigbee. Vale, bombillas inteligentes. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en cómo ha sido la evolución de las bombillas. Bueno, esta bombilla seguramente todos la conozcamos. ¿Qué es esto? Al final es una resistencia que se calienta y por ello emite la luz, ¿no? Esta era la bombilla. ¿Quién iba a pensar que con el tiempo a esta bombilla, aparte de que pasan a ser bombillas LED con mucho menor consumo, no como esto, que al final es una resistencia que tiene un consumo mucho mayor, antes de eso pasamos por las bombillas de bajo consumo, ¿vale? Que como veis ya no tiene una resistencia y estas tardan un poquito en calentarse y bueno, a veces tardan un poco en emitir la máxima luz y llegamos a lo que a día de hoy, bueno, aparte de que tiene muchísima potencia lumínica, es completamente, básicamente el circuito es digital, ya que, bueno, la primera bombilla era una resistencia, es un circuito analógico, una resistencia que se está calentando y nos está dando la luz. Y aquí, bueno, en las bombillas de bajo consumo también tienen un circuito para hacer la conversión, pero es que la bombilla de IoT o la última que tenemos, las de LED, es un objeto conectado a Internet y dentro de él lo que lleva es un microcontrolador. Lo primero, ¿vale? Que hemos venido hablando, microcontroladores, ¿vale? Microcontroladores para controlar el mundo. Es eso básicamente lo que tiene. ¿Qué pasa? Que, bueno, en este caso estamos operando con 220 voltios, tiene que tener un conversor, porque estos sí, ¿vale? En corriente continua trabajan con 5 voltios, pero tiene un conversor integrado y luego toda la lógica de tener ahí un pequeño chip que se conecta a Internet y que nosotros desde una aplicación del fabricante podemos controlar. ¿Vale? Para que veáis, fijaos que esta es la bombilla, una bombilla de LED, y fijaos aquí a mano derecha que, bueno, no lo entenderemos, pero sí que vemos que tiene algo que las bombillas analógicas de toda la vida no lo tienen. Nosotros en una bombilla miramos, es completamente transparente y podemos ver que al final es un pequeño filamento que cuando ese filamento se rompe, la bombilla se funde, ¿vale? A día de hoy, pues como veis, tiene un pequeño microcontrolador y sobre todo para esa conectividad a Internet.
Fabricantes, no sé si esto lo habéis visto en el mercado, pero esto es de Philips, son las Philips Hue. Y como veis, la bombilla es normal. Nosotros en nuestra instalación de la bombilla no estamos haciendo nada. ¿Qué pasa? Esa bombilla va por Zigbee, se conecta al del centro, al dispositivo del centro, que es sería el coordinador, y aparte Philips también tiene su mando. De hecho, veis que no es un interruptor de la luz normal. Tenemos un botoncito para encender y apagar, pero en el medio tenemos uno que es, por ejemplo, para subir y bajar la intensidad. Entonces, el flujo de trabajo es yo, lo que este sensor, al final son botones que estamos reportando, estamos pulsando, es un sensor, ¿vale? Va a llegar esa información a través de Zigbee al coordinador en el centro y en base a ello, como sabe que ese pulsador está vinculado a una bombilla, pues podemos operar, ¿vale? Esto es Philips. De la misma manera, nosotros podemos tener, esto es de el IKEA Trafi, podemos tener a mano izquierda el pulsador, como veis, encendido en el centro, luego tenemos arriba y abajo para subir y bajar la intensidad y unos botones a izquierda y derecha que pueden ser para modificar el color. Aparte de esto, es que luego todo esto se puede personalizar. Vemos que en el centro también tenemos el propio coordinador de IKEA, es decir, si yo me compro una bombilla de IKEA y me compro una de Philips, tendré dos coordinadores conectados a Internet para manejar sus propios protocolos. Y esto es lo que con dispositivos como Alexa pues se pretende estandarizar, ¿no? Pretenden estar que solamente exista uno y que todo se controla a través de Alexa, no solamente con la voz, que también sería posible, sino también con los sensores, con los botones, ¿vale? El mando a distancia que se podría hacer. ¿Y dónde entra aquí el Internet? Pues bueno, que nuestro coordinador, el del centro, está conectado a Internet y nuestro móvil, pues o bien podemos ver el estado en el que está la bombilla, o bien la podemos encender a distancia, o bien podríamos saber si se ha pulsado el botón, ¿vale? Porque a lo mejor no solamente queremos saber el estado en el que está la bombilla, sino que cuando se pulse el botón de encendido o apagado, nos llegue una alerta al móvil, ¿vale? De esta manera conseguimos, viendo la evolución de cómo una bombilla que pasa, bueno, obviamente puede tener un menor consumo, aparte de que con IoT ha tenido un consumo todavía menor, pues bueno, al final que esta bombilla esté conectada a Internet y desde cualquier momento podamos, desde cualquier lugar del mundo, podamos tener acceso al estado en el que se encuentra y a poderlo encender. Y bueno, también relativo a esto es qué pasa con las zonas rurales, porque al final Zigbee tiene, vale, pero si yo tengo un sensor o un adaptador en un sitio lejano, ¿cómo se van a conectar esos objetos a Internet? Bueno, un poco hablando de las bandas móviles, tenemos el 1G, que era un sistema analógico. Ahí veis en el gráfico de abajo lo que eran los típicos teléfonos 1G de 1981. Fijaos que más o menos cada 10 años ha sido cuando se ha dado un salto de banda, ¿no? Del 1G, 2G, 3G. Con el 2G, ¿qué vino de nuevo, ¿no? Vino la telefonía digital móvil, o bien la conocemos como GSM, y en la 2.5, que fue una especie de transición hacia la 3, conocida como GPRS, bueno, era como una extensión de la 2G. Con la 3G llegó el UMTS, que realmente lo que trajo es una mayor velocidad de transmisión de datos. Obviamente trajo bastantes mejoras de seguridad, ¿vale? Porque hay bastantes ataques que se pueden hacer a las redes 2G, pero bueno, con 3G vamos a quedarnos ahí, ¿no? Mayor velocidad en transmisión de datos, porque realmente en el 2G la transmisión de datos no iba bastante bien, ¿no? No va con bastante soltura. Ya con 3G se solucionó el problema y con 4G mucho mejor. Ya tanto se denomina el LTE, tiene más velocidad, tiene más calidad y tiene más seguridad. Y de hecho es que con 4G ya tenemos velocidades bastante rápidas. Como sabréis, estamos ahora mismo en pleno proceso de adaptación del 5G. ¿Vale? Algunos fabricantes que están bastante fuertes con el tema del 5G. ¿Y qué nos va a traer el 5G? Bueno, la llegada del 5G está aquí. Y bueno, al final lo que se va a pretender es que cada dispositivo pueda tener esta comunicación, ¿no? Dispositivos conectados por 5G, que cada uno tenga una dirección en Internet, por así decirlo, y que podamos acceder a cualquier dispositivo. Y aquí ya nos olvidamos digamos, de la distancia que tenga, ¿vale? O sea, si le cubre el 5G, vamos a poder llegar. Bueno, la llegada del 5G, pues para que veáis, la transferencia de datos en bajada puede llegar a ser de 10 gigabytes por segundo,
Para que os hagáis una idea, ahora mismo estamos trabajando a 75 megabytes por segundo en el 4G LTE, es decir, con el 5G va a ir más rápido que las redes Wi-Fi, pero es que incluso más rápido que la fibra óptica de las redes cableadas. Entonces, fijaos si hoy en día, en cuanto llegue y se estandarice el 5G, vamos a poder tener todos los dispositivos conectados, porque es que va a ir más rápido que muchas de las redes cableadas. También tiene una cosa muy interesante y es que el 5G va a dar prioridad a dispositivos críticos para la seguridad. Eso quiere decir que puede haber una serie de dispositivos que estén marcados en la red como críticos y que si pasa algo, aunque haya una saturación de la red, ¿vale? De la red móvil, estos dispositivos tienen prioridad para poder comunicarse, ¿vale? Que no haya posibilidad de que la red esté saturada y no se pueda hacer una llamada de emergencia. Vale, y por supuesto, para finalizar, vamos, vale, ya nos queda poquito. Para finalizar, tenemos que hablar de algunas amenazas que han existido con dispositivos IoT, porque al final, bueno, tener un dispositivo en nuestra vivienda al cual se pueda acceder desde fuera, al final es un riesgo, ¿no? Si no se tiene bien securizado, si el fabricante que nos está dando la seguridad, ¿vale? Para poder acceder bien. Bueno, en algunos casos que han pasado, hay un montón, os voy a poner. En 2013, la compañía Trendnet tenía varias cámaras que se quedaron completamente al descubierto debido a una vulnerabilidad, aunque tuviesen su usuario y su contraseña para poder acceder, se podía saltar este panel de login y se podía acceder a cualquier cámara, ¿vale? Como veis aquí, pues bueno, imaginaos este fallo que cualquier usuario que tuviese una cámara Trendnet en su casa, en su negocio o en cualquier cosa, pues podrían estar viéndoles, ¿vale? Sencillamente por un fallo del fabricante y al final es una vulnerabilidad IoT. Endomondo es una aplicación para hacer deportes, para cuando se sale a correr, que nos diga cuántas distancias hemos recorrido, a qué velocidad, cuántas calorías hemos quemado. Bueno, aquí lo que pasó es que en 2014 todos estos datos que se iban recogiendo de los usuarios quedaron expuestos al público, de tal manera que aparte de que podían saber datos sensibles, porque al final esto tiene parte de salud, como veis en la parte izquierda tenemos ritmos cardíacos, si podían recuperar muchos datos de una persona, no siempre salimos por el mismo sitio a correr, ¿no? O a hacer deporte, pero sí que hay un sitio por el que pasamos siempre, que es nuestro punto de inicio, nuestro punto de final, y salgamos por donde salgamos suele ser un cruce que es nuestra vivienda. Entonces, de esta manera, pues se podía, aparte de obtener todos los datos de la última actividad que había hecho, se podía obtener la dirección de la casa, ¿vale? Por descarte. Finlandeses sin calefacción. Eso se debió a un problema de negación de servicio. Este tipo de ataque, seguro que habéis oído algo en las noticias, ¿no? De negación de servicio. Esto al final lo que hace es que el servidor donde estaban todos los termostatos de los finlandeses, pues básicamente debido a muchísimo tráfico inusual quedó sin funcionar. ¿Qué pasa? Que como era un objeto conectado a Internet, cuando querían poner la calefacción, imaginaos en Finlandia sin calefacción, cuando querían poner la calefacción no funcionaba el termostato, ¿vale? Había una denegación de servicio, el servicio no funcionaba y por tanto no podían poner la calefacción, ¿vale? Para que veáis otra amenaza que estuvo presente en 2016. Con respecto a coches, bueno, aquí hay varios, ¿no? Sobre todo con Tesla, y esto fue de los primeros, ¿vale? Con Jeep que consiguieron hacerse con el control del volante y de los frenos en 2016. Estos dos hackers que veis aquí, por supuesto, reportaron el fallo, se lo dijeron a Jeep, ¿vale? Al final reportaron el fallo y no hacen ningún mal con ello, ¿vale? Pero imaginaos tener el control del volante y de los frenos, ¿vale? En el coche. Ahí abajo también tendríais el enlace y de estas noticias hay un montón. Os acordaréis, bueno, iba a decir acordaréis porque era una vez que WhatsApp le dejó de funcionar, lo cual era muy llamativo, pero WhatsApp ya ha dejado en varias ocasiones de funcionar. En una de ellas fue un ataque de denegación de servicio, también, ¿vale? En este caso un servidor DNS que es el que resuelve los nombres. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, si nosotros intentábamos hacer una petición a acceder a Amazon, no nos dejaba, pero no porque Amazon no funcionase, sino porque cuando nosotros tecleamos amazon.com, para nosotros saber dónde tenemos que ir, eso se manda a un servidor DNS y este nos dice, vale, tienes que ir a la dirección IP X, Y, Z.
¿vale? Y nosotros vamos. ¿Qué pasa? Que ese servidor dejó de responder. Y estaréis diciendo, bueno, por un lado, ¿qué tiene que ver esto con WhatsApp? Pues bueno, que WhatsApp también tenía que ver por ese DNS. Y por otro lado, ¿vale? ¿Y todo esto qué tiene que ver con IoT? Pues que en este caso había un montón de dispositivos IoT que fueron expuestos y lo que hicieron es que pudieron controlar muchísimos dispositivos IoT. Como os digo, si las bombillas, si en una casa tenemos 20 bombillas conectadas a Internet, son 20 dispositivos los que están conectados. ¿Qué pasa? Que se hicieron con muchísimos dispositivos IoT y empezaron a hacer un montón de peticiones, ¿vale? Y lograron tirar el servidor de DNS. Fue una red de dispositivos IoT los que consiguieron tirar esta red. Bueno, otro lado, marcapasos vulnerables en 2017, ¿vale? Pues lo mismo. Hubo este dispositivo, empezaron a hacer pruebas en un dispositivo que se podía acceder también por IoT y consiguieron vulnerar el marcapaso, ¿vale? Esto pasó en 2017. Y bueno, para finalizar, mi pregunta es, ¿creéis que estamos preparados a día de hoy para el IoT? ¿Vale? Siempre vamos a tener amenazas, pero ¿pensáis que estamos preparados para el IoT? Así que bueno, vamos a dejar un tiempo para preguntas. Voy a volver al chat y cualquier pregunta, ¿vale? Pues la vamos respondiendo. Muchas gracias. Vale, ¿preguntas? ¿Alguno tiene preguntas? ¿O algo que quiera comentar? Vale, aquí he visto que Jorge Calderón dijo antes que era un gaming PC. Bueno, puede ser la especificación de un PC gaming ese que hemos visto. Vale, ¿alguno más que quiera preguntar algo? Vale, Orlando dice, ¿es peligrosa la tecnología 5G? ¿Es pregunta o es afirmación? Vale, en principio, ¿peligrosa en qué sentido? Vale, si puedes definir la pregunta. Pregunta para la salud. Bueno, en ese caso serán, entiendo yo que que eso pasa a sus propias pruebas y eso el que tiene que decirlo es su médico, ¿no? Pero en principio, si es como preguntar si el wifi es malo para la salud. En principio estamos conviviendo con él. Vale, otra pregunta es herramientas que se nombran al final. Estas aplicaciones es mejor no utilizarlas. Bueno, no es que no se puedan utilizar estas aplicaciones o herramientas. Al final esto es que hubo un fallo en Endomondo y se pudo acceder a la base de datos. Esto puede pasarle a cualquier fabricante, ¿no? Y está pasando. Entonces, no es que sea mejor no utilizarlas. Al final, lo que hay que ser es consciente con los datos que se están compartiendo y confiar en un fabricante. Si en este caso la gente estaba confiando en Endomondo, ¿no? Es algo normal, en un principio no ha tenido un problema, pero bueno, en un momento determinado, eh, pues antes ese problema, ¿vale? Y hubo un montón de datos de uso que le puede pasar a cualquiera. Al final no podemos decir que estamos 100% seguros. Vale, Roberto dice, ¿es necesario hacer análisis de seguridad a los IoTs? Por supuesto, ¿no? Los IoTs tienen muchísimos vectores de ataque, porque al final es un objeto más, ¿vale? Es como si fuese un ordenador más conectado a la red. Estará manejando sus propios protocolos, tendrá su propia lógica de aplicación, pero al igual que las aplicaciones móviles, los sistemas operativos, las aplicaciones de ordenador, los navegadores web, al final todo pues falla, ¿no? De hecho, ahí está la importancia de las actualizaciones, ¿no? Nosotros siempre, no sé si constantemente nos pide actualizar las aplicaciones, porque es que todas las aplicaciones puede surgir un fallo, ¿vale? Una vulnerabilidad en cualquier momento. Y Ramona dice que hemos aprendido que todo
está conectado a una red. No todo, ahora mismo todo no, pero como os digo, cada vez hay más dispositivos IoT, cada vez se están vendiendo más, se está intentando securizar y de hecho los grandes, Amazon, Google, Apple, están trabajando en un estándar Zigbee para todos, ¿no? Que todos puedan seguir ese estándar porque como os he dicho, no tiene los mismos fallos o las mismas vulnerabilidades que puede tener el Wi-Fi, ya tiene otros vectores de ataque y saldrán. O sea, al final esto cuando se empieza a utilizar más, pues los ciberatacantes, los delincuentes, van a buscar cómo intentar acceder a esos, ¿no? Cómo vulnerar la seguridad de esos sistemas y llegará y se darán casos, ¿vale? Por supuesto. Y al final cada vez tendemos a ir más, a conectar más objetos a Internet. Sí, eso sí, efectivamente. Todo se está haciendo por medios tecnológicos. Vale, Selvi dice, ¿cómo se puede proteger la información ante un fallo vulnerable? A ver, si es una vulnerabilidad que ha tenido una compañía, tú realmente no puedes hacer nada porque tú la información la estás depositando en la compañía, en la empresa, o volviendo al tema de Endomondo, nuestros datos los tenía Endomondo, ¿no? Y tuvo un problema Endomondo. Ante ese caso, no puedes hacer nada. Otra cosa es cómo proteger la información que esté en tu casa. Pues bueno, para eso al final hay un montón de guías de cómo hacerlo, cómo los sistemas operativos tienen que estar actualizados, qué medidas de seguridad tiene que haber, cuantos menos puertos de nuestro ordenador estén expuestos mejor, porque luego al final si entran en nuestra red, ¿no? O si nos piratean la red wifi y alguien entra a nuestra web, pues puede ver todos los dispositivos que están conectados. Entonces, pues puede hacer más búsquedas, al final la información ante un fallo vulnerable eh, que nuestros datos estén en una empresa, no podemos hacer nada. En nuestra casa sí que podemos buscar técnicas de fortificación. Vale, Roberto dice que los IoT son parte de nuestra vida cotidiana y cómo se puede educar a los usuarios finales y las evaluaciones deben ser de un profesional de ciberseguridad. Bueno, a ver, educar a los usuarios finales, el IoT ya está con nosotros y realmente los fabricantes lo que hacen, pues bueno, al final es intentar dárnoslo todo de la manera más segura posible. Sí que es verdad que luego, pues obviamente esto viene con una configuración por defecto y hay parte que eh, el usuario al final tiene que proteger, porque si nosotros encendemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo un poco chorra, pero si nosotros encendemos una bombilla y para acceder a esa bombilla tiene un usuario y una contraseña por defecto y todas las bombillas que está vendiendo ese fabricante tienen el mismo, en el momento en el que yo pueda acceder, digo, anda, voy a probar con lo por defecto, ¿no? Hay cosas que el propio usuario puede hacer. Luego, por otro lado, si ya es una red de objetos IoT muy grande, con muchos sensores, muchos actuadores, aparte de dar toda la lógica, ¿vale? A toda la red y de configurar las reglas de qué va a pasar, cuándo va a pasar y todo eso, la parte de seguridad obviamente la tiene que auditar un profesional, pero aquí ya estamos hablando de algo orientado a empresas. Obviamente en nuestra casa no vamos a meter a un profesional en ciberseguridad, ¿no? O dependiendo lo que nos importe tener la casa segura. Se supone que los objetos los están haciendo para que son objetos cotidianos que cualquier persona puede comprar ya en el mercado. Entonces, bueno, vienen con su seguridad, pero por supuesto que pueden ser vulnerables. Mario Orlando dice que el Internet de las cosas cambia nuestras vidas, efectivamente, ¿no? Ya lo que decía al principio, no es cosa del futuro, porque ya está entre nosotros y cada vez más lo vamos a ir viendo y la tecnología evolucionará. Y el protocolo Zigbee o LoRa, ¿vale? Que LoRa no hemos hablado de él, pero LoRa todavía consume mucho menos, de tal manera que podemos tener un dispositivo alimentado con una pila de reloj, ¿vale? Una pila muy pequeña durante mucho más tiempo y que no se apague, porque hoy en día las baterías son un gran problema para hacer un dispositivo móvil. Pues bueno, la tecnología todavía seguirá avanzando por ahí y con la llegada del 5G todavía habrá más objetos conectados a Internet y efectivamente, al final la tecnología en general cambia nuestras vidas. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más?
Yo creo que hemos ido bastante bien de tiempo y nada, simplemente espero que hayáis aprendido lo que no conocierais y que os haya parecido interesante, bueno, que al final, si sois usuarios de IoT, que lo controléis las actualizaciones y que disfrutéis con la tecnología moderna que tenemos y el IoT que ya está con nosotros. Así que, bueno, muchas gracias a todos vosotros por venir. Hasta luego.